Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una prueba que estamos haciendo los docentes de la materia Introducción a la Biología Molecular y Celular para ver si con este tipo de material podemos ayudarlos a ir repasando semana a semana cuáles son los conceptos más importantes que necesitan tener en cuenta a la hora de estudiar. Recuerden que para nosotros es clave que no dejen estos contenidos hasta último momento y que vayan consultando las dudas con los jefes de trabajos prácticos, los profesores de las clases teóricas o inclusive con cualquier otro auxiliar docente. Eh, Acá tenemos de nuevo los nombres de los profesores que ustedes pueden contactar ya que tienen los mails, los correos electrónicos en el web campus. Para aquellos que no asistieron a la primera clase y que van a recibir esto, me presento, mi nombre es Federico Prada, yo soy docente, investigador y dirijo las carreras de biotecnología y bioinformática dentro de la Fundación UADE. Soy parte del staff de los profesores y bueno, vamos a probar cómo sale este repaso. Bueno, lo que habíamos visto en la primera clase es de qué se trataba justamente y cuál era el camino que íbamos a recorrer en este primer encuentro. Como dice acá la diapositiva, hicimos una presentación de los docentes, hablamos del programa de la materia, revisamos los objetivos de la materia y les dimos a conocer el cronograma o sílabus. Desde ya que en este repaso, que va a durar unos 10-15 minutos, no retocamos, no tomamos todos los temas, pero de nuevo vuelvo a repetir que cualquier necesidad que tengan pueden contactarnos o utilizar el foro de Web Campus. Luego, en el segundo lugar, hicimos un repaso de cómo funcionan las teóricas, cuál es la modalidad de las mismas, la necesidad de la interacción de los alumnos y los docentes, digamos, sin ningún tipo de freno. En todo caso, si se necesita ir un poco más rápido, es el profesor el que decide en qué momento se frenan las consultas, pero ustedes nunca dejen una duda digamos, sin ser planteada durante la clase. Hablamos acerca de las evaluaciones, la modalidad de aprobación de la materia, todo eso lo tienen en la clase completa colgada en Web Campus. ¿Qué más? Hicimos una evaluación pronóstico, esta que llamamos acá evaluación sin nombre, que la clase que viene vamos a develar los resultados en el primer taller de informática de simuladores moleculares. La verdad que dio bastante bien, así que les voy a comentar todos los detalles de la misma la próxima clase. Bueno, y después hicimos un repaso de cosas de biología general, algunas cositas de química y nos metimos de lleno en la clase que es la vida, ¿sí? Que lo vamos a repasar ahora. Y por último resolvimos un problema de parcial. Sigamos adelante. Bueno, esta es una nube de palabras donde vimos cuáles son los puntos más importantes del programa. Es divertido trabajar con nube de palabras y lo dejé en el repaso porque me interesa que traten de utilizarlo para dilucidar el contenido de algún libro, algún texto o, por qué no, alguna página web que también se pueden colocar como curiosidad, ¿no? Para ver cuáles son los puntos más importantes. Bueno, la bibliografía fue una de las cosas más fuertes que tocamos durante la primera charla. Desde ya que hablamos que el Albert del Molecular Biology of the Cell es como el libro de cabecera junto con el Campbell Biology. Pero después le dijimos que dejando de lado los libros de texto, que son súper importantes, hay un montón de bibliografía para sumergirse, para meterse, para adentrarse en la ciencia y no necesariamente las ciencias biológicas. Acá tenemos ejemplos del libro Genoma de Matt Riddle, Astrofísica para gente apurada de Neil deGrasse Tyson, Breve historia de la química de Asimov, El gen egoísta de Richard Dawkins, El gen, Historia del tiempo, la revista Science, El pulgar del panda, bueno, muchos libros y revistas que están en la biblioteca y que pueden ser consultados por ustedes o simplemente ir despacito armando su biblioteca. Les repetimos que estos libros no son de lectura obligatoria, son libros de, ¿cómo decirlo? No sé, para alegrar el alma y para acercarnos a la ciencia, y no solamente a las ciencias biológicas, sino a la ciencia en general, a la divulgación científica y a la maravilla de
de la naturaleza, ¿sí? Desde distintos ángulos. Esto es importante, hablamos acerca de cómo estudiar. Para nosotros es muy, muy importante que tomen buenos apuntes, que armen grupos para estudiar y que relacionen conceptos todo el tiempo. Conceptos que aparecen en una clase con otra, un comentario de un alumno con alguna respuesta o pregunta del profesor, algo que aparece en un libro con la clase, etcétera, etcétera. Es clave realizar, eh, relacionar o vincular conceptos porque es esa la manera de verdaderamente entender una idea, ¿no? Un tema dentro de la materia. Bueno, y dentro de los apuntes dijimos que era muy importante eh, tener en cuenta qué es lo que repite el profesor, porque les está dando una señal, cuáles son las recomendaciones en el sentido de esto es importante, estudienlo, pues hay que hacerle caso, bibliografía, esto hay que estudiarlo de tal libro porque está mucho mejor explicado, tomamos apunte. Y por último, ¿qué les parece si para la clase que viene piensan acerca de tal o cual cosa? Pues háganlo. Háganlo porque de esa manera van a estar al día con las tareas que se van generando dentro del aula. Bueno, dijimos que para maximizar la comunicación con los docentes hay que tener una excelente asistencia, hay que visitar frecuentemente al web campus, diariamente, les diría, usar el mail de WADE y utilizar algunas redes sociales que nosotros estamos cada vez más acostumbrados a utilizar y que los alumnos las reciben muy bien, como Twitter. No importa seguir a un usuario, sino tratar de buscar este hashtag que armamos o que estamos utilizando los docentes, que es IBMC, de Introducción a la Biología Molecular y Celular, WADE, que es la manera de recibir información no oficial de la materia. Bueno, cuando empezamos con la clase, específicamente la clase que es la vida, una de las cosas que charlamos es desde dónde empezar y a mí me gusta ser extremista al respecto y empecé desde el origen del universo para tratar de hablar cosas de química y después llegar a la biología. Hicimos un ejercicio muy lindo. Esta fue, digamos, la lámina en un disco de oro que se envió en la sonda Pioneer eh, allá 45 años atrás, en 1972. Y bueno, digamos, de la mano y de la cabeza, diría yo, de Carl Sagan, como científico de la NASA y bueno, también como divulgador tan importante de la ciencia. Él ayudó a diseñar esta placa para tratar de comunicarse y enviar mensajes afuera de nuestro sistema solar. No nos interesa hablar de exobiología, ni nos interesa hablar como dijeron algunos, de alienígenas ancestrales, algunos de los chicos, de los alumnos, sino vamos a desarrollar una habilidad durante la materia que es cómo extraer información de datos. Y estas imágenes son datos y nosotros tenemos que extraer información. Pues entonces jugamos un poco a qué tipo de mensajes son los que están dibujados en esa lámina, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Es tratar de, una vez que nosotros le mostremos un gráfico de un experimento, un diseño, o por qué no la figura de una célula después de algún ensayo, qué tipo de conclusiones uno puede sacar a partir de esa imagen. Es ejercitar una habilidad de extracción de información mediante la discusión, ¿no? Grupal en este caso. Bueno, después les conté cómo, digamos, Carl Sagan utilizaba el calendario cósmico para representar cuándo ocurrían los hitos desde el inicio del tiempo del universo. Si representábamos toda la historia del universo, los 14.700 millones de años en un mes, teníamos que los primeros milisegundos de la historia del tiempo fueron el 1 de septiembre, ¿no? Por supuesto, entonces ahí se crearon los primeros átomos, los más simples. Después, a mediados de septiembre, las primeras estrellas, el 21 de septiembre la Tierra. La vida de la mano de un organismo símil, una bacteria, el 24 de septiembre. La fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual los organismos pueden, mediante la utilización de energía lumínica, construir moléculas complejas capaces de almacenar energía y con ella después alimentarse, como nosotros conocemos que lo hacen las plantas, pero en realidad esto nació de la mano de las bacterias y luego fueron las plantas las que, digamos, recibieron esa capacidad por una cuestión, digamos, evolutiva y del árbol evolutivo y
digamos, nada, la selección natural, básicamente. Luego, digamos, hicimos algo muy divertido, que es ver qué pasaba el 30 de septiembre en horas, minutos y segundos, y acá estaban cada una de las cosas que fueron ocurriendo. Y lo más interesante es que a las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos con 99 centésimas, digamos, se creó el primer organismo transgénico, es decir, la biotecnología moderna da sus primeros pasos. Y eso fue fascinante, ¿no? Poder haberlo vivido, yo lo viví, ustedes, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, así que no, pero, pero cómo dejar de lado ese hito dentro del calendario cósmico, ¿verdad? Bueno, empezamos a hablar un poco de qué estábamos hechos y yo les pregunté y ustedes me dijeron muy bien que estábamos hechos de átomos, moléculas, células, tejidos, órganos. Y lo lindo de esto es que yo les preguntaba si las flechas seguían y ustedes dijeron, sí, claro que siguen. Las flechas luego, digamos, tienen la materia viva, tiene una organización que se acerca a la ecología, ¿no? Que es que los individuos se agrupan en poblaciones, las poblaciones en comunidades y las comunidades sumando el ambiente en ecosistemas, ¿no? Y bueno, eso forma la biosfera. Muchos ecosistemas, todos los ecosistemas forman la biosfera. Y todos los bichos, yo les preguntaba, ¿todos los bichos siguen esta escalerita? Y ustedes me dijeron no, o algunos de ustedes. Algunos llegan hasta células nada más, no tienen tejidos y órganos y, digamos, la verdad que estuvieron muy bien. Luego hicimos un pequeño repaso de cómo, o lo que yo llamo el camino inverso, ¿no? En vez de ir de lo chiquito a lo grande, fuimos de lo grande, que en este caso era un dedo, a lo chiquito, y fuimos viendo cómo saltando un orden de magnitud, recuerden que un orden de magnitud es ir corriendo un cero en una cifra por vez o la coma o agregando ceros, ¿no? O sacando ceros en un número, entonces tenemos 20 milímetros. Después tenemos 2 milímetros en el caso de las huellas digitales, después tenemos 0,2 milímetros en el caso de la primera imagen microscópica. Y yo les dije que de todo esto llegamos hasta 0,2 nanómetros, donde se ve la interacción atómica, que es el último dibujito abajo a la derecha. Pero les dije que no hace falta acordarse todo esto. Lo que sí me gustaría es que tengan en cuenta que la escala celular es una escala que ronda alrededor de los 10 micrones, de las 10 micras, y que una estructura supramacromolecular como el ribosoma es alrededor de los 20 nanómetros. Con eso nos podemos ir arreglando para tener una idea de dónde caen las distintas medidas, ¿no? O la escala, digamos, de la materia desde lo macroscópico, desde 2 centímetros hasta lo microscópico subatómico o atómico. Bueno, charlamos acerca de si éramos lo que nuestras moléculas dictaban, es decir, si solo la información genética lograba el fenotipo, la apariencia que teníamos. Dijimos que no, que se necesita el ambiente, es decir, es una balanza que puede, digamos, sopesar entre la información genética y el ambiente y que la sumatoria de las dos o el equilibrio entre las dos daba el fenotipo o la apariencia de los individuos. También preguntamos qué era lo que lograba, digamos, lo que ocurría dentro de un organismo para que ocurriesen todas las cosas que hace la célula, es decir, moverse, dividirse, pero no solo eso, a nivel individuo, qué es lo que logra que nos enamoremos, que nos guste lo salado y no lo dulce, que tengamos hambre, sueño o estemos enojados con alguien. Y lo que llegamos a la conclusión de que lo más importante es la interacción de las moléculas, ¿no? Cuando las moléculas se tocan o se dejan de tocar, ocurren las cosas, no hay humos dentro de la célula. Esto es muy lindo, ¿no? Es fascinante. Uno diría, pero le estás quitando poesía al amor, yo me enamoro porque me pasan cosas en el corazón. Bueno, está bien, a nivel macroscópico, fisiológico lo sentimos así, ¿no? Pero en definitiva es porque un neurotransmisor toca un receptor y ese receptor desencadena una señal. Como dijo una chica, recuerdo del turno de los viernes, es la química, ¿no? Y por eso es que uno dice que el amor, cuando uno, digamos, le gusta a alguien, dice hay química, ¿no? Entre dos personas. Y en definitiva es eso, pero no solo química, sino física, ¿no? Es el toqueteo de la molécula o el no toqueteo. Se tocan o se dejan de tocar. Y con eso ocurre absolutamente todo. Charlamos acerca de cuáles eran los átomos que utiliza la vida, ¿sí? El carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los CHOMPs. Y nada, esto es una tontería mía, porque si varita es tan rica, les prometí que lo iba a sacar porque es un chiste que ya no se entiende porque es una propaganda media vieja, pero bueno, ahí me quedó y es para que se rían un poco, por lo menos. Bueno, acá están los CHOMPs, dijimos que son los átomos de la vida, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y dijimos que
básicamente como todos los bichos vivos utilizan esos mismos ladrillitos, la funcionalidad de los bichos o el metabolismo es compartido en gran medida. Es decir, no se pueden hacer cosas infinitas con tan poquitos ladrillos, a pesar de que la vida, digamos, es tan diversa y utilizamos estos ladrillitos, cuando la vida solo, digamos, la naturaleza usa solamente esos ladrillitos. Cuando digo ladrillitos son componentes atómicos elementales, ¿no? Son los elementos de la tabla periódica y logran esta terrible diversidad. En definitiva, el metabolismo no es infinitamente distinto, ¿sí? Básicamente, todos nosotros, y cuando digo nosotros es cualquier bicho que camina o no camina, pero que está vivo, utiliza digamos, funcionamos fundamentalmente de la misma manera, ¿sí? Y ustedes se reían porque se lo ponía acá y si no lo entendían le decía esto y si no lo entendían le decía, pues léanlo de nuevo, ¿no? Funcionamos fundamentalmente de la misma manera y eso es también en parte porque todos provenimos de un organismo ancestral común. Bueno, ¿cuáles son las moléculas que conforman los organismos? Las biomoléculas o las macromoléculas. Hablamos que eran los ácidos nucleicos, las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Y dijimos, no vamos a ser injustos, la molécula de agua es tan importante que la vamos a poner acá, pero no es la única molécula pequeña, ¿no? Hay muchísimas otras moléculas pequeñas, pero el agua especialmente es el 70% de nosotros. Y somos una pequeña isla en un mar terriblemente grande. Por eso es que la pusimos ahí, si no es como ningunearla, desmerecerla. Hablamos un poco de los monómeros y los polímeros, acá aparecieron algunas dudas, ¿no? Dijimos que el polímero es una estructura que se forma a partir de unidades fundamentales que se van repitiendo, que son los monómeros, y los monómeros son esas unidades fundamentales que pueden estar libres o formando parte de un polímero. Dijimos que dentro de las moléculas, las macromoléculas, estaban los hidratos de carbono, que yo les dije que hace tiempo que los químicos decidieron no llamarlo así, y le dije, se me va a escapar, y bueno, ahora se me acaba de escapar. Pero bueno, los azúcares o los polisacáridos están formados por monómeros de azúcares simples o monosacáridos. Las proteínas están formadas por monómeros o, digamos, unidades fundamentales llamadas aminoácidos. Y los ácidos nucleicos, ADN, ARN, están formados por estas unidades fundamentales llamadas nucleótidos. Lo interesante de esto es que acá no aparecen los lípidos, ¿no? Pues, ¿por qué no forman polímeros? Son moléculas, digamos, macro, me trabé, son moléculas, macromoléculas biológicas, biomoléculas de gran tamaño, bueno, pero la realidad es que si uno mira la estructura no hay unidades repetitivas, como ocurre con las otras tres macromoléculas. Bueno, ¿qué más? Una cosa muy linda es que charlamos acerca de cómo los átomos pasan a ser moléculas y, digamos, cómo se unen y qué tipo de energía o qué fuerza necesitan, ¿no? Entonces me dijeron, sí, claro, necesitan energía, si no se pueden unir, ¿no? Porque están formados por enlaces. La verdad que genial estuvieron. Y vimos cómo para pasar de un estado ordenado, ¿sí? A un estado desordenado, esto ocurre de manera espontánea y no hay que darle energía. Es decir, cuando una molécula, por ejemplo, se rompe y libera energía, pasa a un estado más desordenado, que es la habitación esta de la chiquita que hizo lío y la desordenó, ¿no? Pero cuando uno quiere ordenar un sistema, cuando uno quiere darle un orden, quiere disminuir la entropía del sistema, tiene que pagar con energía, tiene que poner energía. Esto lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en física, lo van a ver en química, pero en biología es súper importante. Es decir, esta escalerita de la organización de la materia no, digamos, no se puede concebir si no pensamos que la organización necesita un input energético para poder ocurrir, una entrada de energía, ¿no? Bueno, muy bien, y ya para ir terminando este repaso, una cosa que charlamos bastante es cuando una célula incorpora moléculas que pueden ser parte de su nutrición, digamos, dentro de la célula ocurre un proceso que es el proceso catabólico, ¿no? Este proceso catabólico involucra la ruptura de estas moléculas complejas en building blocks o en ladrillitos moleculares que pueden ser utilizados para construir otras cosas, son los que están abajo. Lo interesante es que el proceso catabólico, que es el proceso de destrucción molecular o de reducción a lo más elemental,
libera energía de dos tipos, ¿no? Libera calor, que no es utilizable, y libera energía útil, como figura acá en la diapositiva. Esa energía útil, que ya vamos a ver, se puede acumular en los enlaces de moléculas pequeñitas como la adenosín trifosfato, es un ribonucleótido que vamos a ver en un par de clases. Luego es utilizado como moneda corriente para generar nuevas moléculas a partir de un metabolismo o de un pathway o una vía anabólica. Entonces, catabolismo significa destrucción y anabolismo significa construcción. ¿Sí? Y charlamos por qué no puede ir al revés, por qué no puede ir desde la derecha arriba, pegar la vuelta e ir. O sea, poder puede, es factible. El tema es que no se va a volver a formar lo mismo porque parte de la energía se perdió como calor. Entonces no es sencillo, digamos, no es sencillo, no es factible volver a obtener los mismos productos o los reactivos que son los que están arriba a la izquierda a partir de los productos que están arriba a la derecha. ¿Mm? Las flechitas van bajando, pegan la vuelta y suben. Y eso funciona bárbaro. Pero cuando queremos volver, repito este concepto, entonces nos falta nafta, nos falta energía, porque se fue. Lo podemos hacer, pero a medias. ¿Ok? Esto es algo que podemos discutir la clase que viene. Y por último, vimos cómo las moléculas tienen dijimos que había moléculas pequeñas, había monómeros que formaban luego polímeros, están las macromoléculas que pueden ser poliméricas o no, pero después hay un nuevo escalón dentro de las moléculas que son las estructuras supramacromoleculares. Estas estructuras, tenemos un ejemplo que son los ribosomas, que están compuestos por varias macromoléculas. En este caso, fundamentalmente están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. Entonces, aquellas estructuras grandes, ¿sí? Que molecularmente hablando, que están compuestas por más de un tipo de macromolécula, las llamamos ensambles o estructuras supramacromoleculares. Ejemplos de esto son los ribosomas y las membranas plasmáticas. Acá la tenemos al ribosoma, muy bonito. La verdad que costó muchísimo cristalizarlo y resolver su estructura. Por eso lo puse acá. Bueno, muy lindo los átomos, cómo se unen, necesitan energía para formar moléculas y las moléculas, distintos niveles moleculares hasta formar una célula. ¿Mm? ¿Qué aparece con la célula? La vida. Esa es la propiedad emergente más importante, fascinante y asombrosa que tiene la materia en este escalón. Yo digo que se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando uno piensa en empezar a unir piecitas de átomos a moléculas y de moléculas a distintos niveles subatómicos hasta llegar a la célula y con la célula que aparezca la vida. Es muy loco. ¿Y cómo funciona la vida? ¿Cuáles son esa es la propiedad emergente, ¿no? La vida. ¿Cuáles son las propiedades de la vida? Una definición muy, muy trucha. Es lo único que hay. Lamentablemente la vida es fascinante, es hermosa y es súper compleja. No hay buenas definiciones de la vida. Decimos que algo está vivo cuando puede reproducirse, tener hijos que pueden procrear. Decimos que algo tiene vida cuando, además de reproducirse, es un sistema abierto que intercambia materia y energía. Y decimos que algo tiene vida cuando responde a los cambios ambientales regulando el medio interno. ¿Sí? Eso se llama homeostasis, que yo les digo que es la regulación del medio interno en función de los cambios ambientales. Algunos incluyen dentro de esto la irritabilidad, ¿sí? Y la adaptación a los cambios, al entorno. Está todo adentro. ¿Sí? Homeostasis. Por favor, con H, como la ven ahí. No se la confundan, como veremos en la próxima clase, con ósmosis, que es bastante común esa confusión. Bueno, y para terminar, sí, ahora hicimos un ejercicio y les preguntamos, ¿es que acaso esta mochila del inodoro está viva? ¿Podemos contrastarla con los ejemplos que acabamos de ver? Bueno, eso se los dejo. Espero que les haya servido este pequeño repaso y nos vemos la semana que viene. Recuerden ir al taller de informática donde vamos a recibir la clase de modelado y simuladores moleculares para ir metiéndonos un poco en la importancia del agua, su movimiento y la función que cumple dentro de la célula para lograr esta propiedad emergente que llamamos vida. Bueno, hasta luego.